Buenas noches, gente. Hoy empezamos con un nuevo capítulo de Elevando el Estándar con mi compañero Gerardo Rosales, y mi persona Carlos Núñez. hoy con un nuevo estudio, ¿no? Un cambio de background, sí. Sí, por problemas técnicos. Por motivos técnicos, sí. Hoy vamos a darle un poco de continuidad a lo que veníamos hablando en el siguiente episodio, que dijimos que veníamos a hablar hoy, que es nuestra relación con Dios y la importancia del tiempo en nuestra vida. Este es un tema que nos toca a todos, aunque a veces no lo admitamos. Nuestra relación con Dios y cómo el tiempo nos cambia en esa relación. Sí, porque uno crece y se levanta, pues, y en cada etapa se siente distinto, ¿no? Sí, No porque él cambie, sino que porque uno cambia. sí, cierto. ¿Cómo ves a Dios hoy en día, Bastante en tu acertado. vida? Hoy en mi vida, ¿cómo veo a Dios? A como lo veía antes cuando estaba... Digamos hoy en día que tú tienes 21 años. Digamos antes 15, 16, que es cuando uno está más en la etapa de eh, crecimiento de la pubertad y todo eso, ¿no? sí. Voy a dar una explicación breve de cómo lo veía antes y cómo lo veo ahora. Yo siento que cuando estaba más joven, en la etapa de mi adolescencia y todo eso, aunque todavía estoy joven, tengo 21 años, pero cuando tenía, yo digo, como 12 o 13, que uno va entendiendo las cosas, Sí. antes yo veía a Dios como que lo juzgaba mucho. ¿Por qué? Porque uno a veces dice que, uno siempre dice, no, que por qué me pasa esto a mí, Mm. por qué a mí esto, y todo siempre uno piensa que todo se le viene encima, entonces crees que es culpa de Dios. Sí. Y lo que uno no entiende, que es como lo veo ahora, es que toda, todo lo que nos pasa son procesos de vida que nos pone Dios para hacernos más fuertes o para prepararnos simplemente para algo que, Para un nuevo nivel, digamos, o una sí, nueva etapa en tu como vida. una nueva etapa en mi vida. Entonces, actualmente, así es como lo veo. Como más cercano, ¿me entiendes? A mí, Mm. yo siempre he dicho que siempre ha estado allí porque, gracias a Dios, yo siempre he sido bendecido a cualquier parte donde voy, Con las personas que te con las rodeas y personas que todo. me rodean, sí, sí, porque yo siempre he dicho que Él estaba ahí conmigo, ¿me entiendes? Ujú. Aunque más silencioso, pero sí más cercano, Ok. un poco más cercano, y lo siento que cada cosa que me pone, ya todo, cuando tú ves cada cosa así, te das cuenta y entiendes que cada cosa que te pasa son procesos de vida que te enseñan o que te preparan para algo que Qué viene bien. más adelante. ¿Qué te digo? Luego, a veces uno piensa que Dios está lejos, ¿me entiendes? Y después te das cuenta que era uno el que estaba corriendo sin mirar. No, Corriendo y sin mirar. que pienso yo que tienes una realización de que pues él siempre estuvo ahí, solo que tú no estabas dispuesto a escuchar. Sí. Porque a veces el silencio es una respuesta. Sí, lo veía de forma diferente Ujú. antes. Gracias a Dios ya hoy veo las cosas más claras y sé el porqué de las cosas. Cuando empiezas a tener esa conexión fuerte con Dios, Ujú. empiezas a ver las cosas diferentes. Sí, Em, ciertamente. em, Bueno, yo me puedo dar mi testimonio breve. Pues yo ahorita con 26 años, casi 27, pues sí que te llevo un poco más sí, de experiencia y de aventuras pues que me tocaron vivir y errores y todo, ¿no? Y hoy puedo decir que aunque le tenía un poco de recelo a la palabra y a Dios en mi vida, porque pues yo vengo de una familia que es católica y puedo decir que creo que tú también, sí, y más lo veía como algo rutinario, podría decirlo así, y más no como que de verdad lo había aceptado en mi vida, ¿no? Coño, está jodiendo los aviones aquí. los aviones. Ya que pasó el avión, continuamos con la Ah, sí, conversación. porque es que no se escuchaba, ¿no? Y entonces, recuerdo que cuando murió mi papá, yo me alejé mucho de Dios. Le tenía como, no molestia, pero sí le tenía como recelo, ¿no?
Y yo recuerdo que era como que todo lo que tenía cercano a la religión, para mí era como yo estaba muy apático, así, no quería como tocar el tema. Y ahora que pues que estoy grande, ya un adulto, puedo decir que, pues exacto, estaba molesto, ¿no? Yo decía, ¿por qué te llevaste a mi papá? Si mi papá no era una mala persona, si mi papá siempre ayudó a mucha gente, porque él venía de un barrio pobre, de una familia pobre, no tuvo su papá tampoco, su mamá era para todo y murió muy joven, ¿no? Y pues luego pues entendí que son los caminos de Dios son así y todo pasa por una razón. Ahora que estoy grande, puedo caer en cuenta que mi papá ciertamente fue un gran hombre, pero me consentía mucho y no me dejaba hacer las cosas, claro, no me enseñaba ciertas cosas, ¿no? Entonces yo, hablando aquí, o 17, 18 años de edad, no sabía muchas cosas para poderme desenvolver en la vida, ¿no? Como una persona independiente. Y luego de que mi papá murió, a mí me tocó responsabilizarme por la casa, ¿no? Ser el hombre de la casa porque soy hijo único. Y mi mamá hacía lo que podía con lo que podía, con lo que tenía. Y luego pues a mí me tocó aprender a todo lo que era plomería, mecánica, cosas de la casa, ¿me entiendes? Luego comencé a trabajar. No era mucho, pero por lo menos tenía cosas para aportar un poco en la casa, ¿no? Y siempre con el estudio, nunca abandoné el estudio porque mi papá eso siempre fue algo que me inculcó mucho porque él nunca se graduó. Y creo que él llegó a séptimo año, creo, nada más. Entonces él no quería que yo repitiera la misma historia. Entonces pues todo eso, ahora que estoy más grande, puedo entender que fue un proceso que me hizo pasar Dios para poder crecer como hombre independiente hoy en día, pues, ¿me entiendes? Y de verdad que me ayudó mucho y le doy gracias por haberme hecho pasar por todo ese proceso rústico y difícil, porque de verdad que es difícil uno crecer sin un padre, pero me ayudó a ser un hombre proveedor para mi familia y a no dejarme caer por las dificultades de la vida, que ciertamente son muchas y son muy recurrentes, y a veces pues la vida no es justa, así hagas todas las cosas bien vas a llevar errores, pero diría que entre todos esos errores, cuando aceptas a Dios en tu vida, tienes una fortaleza increíble que aunque veas todo mal, siempre sabes que va a haber una luz al final del camino. Y esa paz que tú sientes de verdad que te ayuda a superar cualquier dificultad. La verdad que sí, yo para añadir un poco a mis testimonios, yo siento que mi relación con Dios también empezó a cambiar a medida que fui creciendo. Y también algo que me marcó mucho, que fue cuando tenía 12 años, que yo sufrí una enfermedad que me dio... empecé con una enfermedad y me compliqué y me dieron 3 enfermedades juntas. Y la verdad sí estuve a punto de irme para el otro lado. De ir para el otro lado. Sí. Entonces, a partir de allí empecé a entender muchas cosas. Y se me quedó en la mente de que yo tenía un propósito en esta vida. Si Dios me dio una oportunidad, es porque tenía un propósito en esta De vida. cumplir, sí. Y siempre se me grabó porque yo duré, cuando me dio esa enfermedad, duré como 6 meses en una clínica. Wow. Todas mis vacaciones, casualidad que yo pasé de primaria para secundaria. Y mis vacaciones Fue un todas mis hospital. vacaciones fue en la clínica, bro. Ah, Y yo estaba allí, la que siempre estuvo allí pendiente de mi mamá, mientras que mi papá trabajaba y siempre me iban a visitar, pero todo ese proceso que viví me ayudó a entender, y a medida que fui creciendo, eso se me fue grabando siempre. A medida que fui creciendo y cada año que iba pasando y cada etapa me recordó de que si yo no me fui para el otro lado, porque aquí tenía un propósito y tenía un propósito en esta vida, y que cada cosa que me iba pasando era un proceso de vida que me puso Dios en la vida para hacerme más fuerte y más fuerte para algo que venía. sí, que venía. Entonces yo fui creciendo
y fui mejorando cada vez mi relación más con Dios, aunque a veces no se trata, porque a veces dicen, no, tienes que ir, que tú no vas a la iglesia, que todo eso. Yo siento que no voy mucho a la iglesia, pero siempre, mi familia es, la mitad es cristiana católica y la otra mitad es cristiana. Y viví ambas religiones y todo, pero siempre, aunque no estuve en la iglesia, siempre estuve bastante conectado con Dios y me ha ayudado bastante en todo mi proceso de vida y nunca he decaído en depresión ni nada cuando tú tienes una buena relación con Dios. Te ayuda mucho para todo, porque ves las cosas diferentes y entiendes el porqué de las cosas. A veces muchos nos alejamos y no nos damos cuenta que, aunque no vayamos a la iglesia, muchachos, siempre tiene que tener una conexión con Dios o a veces hablar, dar gracias por todo. El de levantarnos nosotros todos los días es una virtud porque estamos vivos, todos los días nos Sí, es levantamos una vivos. bendición en sí ya. Es una bendición en sí. No, y también tener alimento, tener agua, una cama donde dormir, tener un techo. Muchas veces nos quejamos y decimos como, oye, de verdad estoy aburrido de siempre comer lo mismo, o Mira, no me gusta esto que tengo. disculpa que te interrumpa, No, pero yo era una de las personas que más renegaba y siempre decía, no, que ¿por qué esto a mí? Que por Sí. qué esto, no, que yo no puedo con esto y todo eso, siempre así. sí, eras Y como cuando- pesimista, ¿no? Sí, era como un poco pesimista. Y porque yo me alejé un poco, o sea, de Dios y no, porque estaba joven y uno cuando está joven no entiende el porqué de las cosas, pero Sí, es muy a maduro. medida que fui creciendo y cada golpe que me dio que me fue dando la vida, pero aunque no son golpes, son procesos de vida que hay que llamar, Te fueron enseñando. que me fueron enseñando y entendí y ahora doy gracias hasta por lo mínimo. El estar aquí contigo compartiendo y compartiéndolo a la gente, este podcast, es una virtud que muchos no tienen. Hay personas que están en la clínica que quisieran estar o en una clínica con una enfermedad o en silla de ruedas, no sé, que quisieran estar compartiendo. Con su familia o amigos, sí. Ajá, y este momento que nosotros estamos compartiendo aquí. Entonces, yo siento que hay que ser muy agradecido y dar gracias por todo. Y sí, cuando estás conectado con Dios, vas a entender todo. Todo ¿no? fluye, sí. Todo A veces fluye. no es en el tiempo que uno quiere, sino en el tiempo que Él decide que es el más ameno para nosotros. Porque a veces uno cree que quiere las cosas todas para el mismo ya, pero a veces pues no estamos conscientes que no estamos preparados para recibir esa bendición o esa recompensa, ¿no? Creo que vamos a darle paso al siguiente tema, siguiente tema. de conversación, que es el tiempo como maestro. Muy importante. Muy importante. Que a veces no apreciamos mucho el tiempo y lo damos por sentado cuando de verdad diría que es lo más importante después de Dios, ¿no? El tiempo te muestra, la verdad el tiempo te muestra muchas cosas. Por eso es que yo digo que después de Dios y mi familia, el tiempo es muy importante para todo. Porque el tiempo está en todo. Cuando empiezas a valorar el tiempo y empiezas a ver las cosas de que para todo se necesita tiempo, el tiempo te muestra que no todo es de inmediato, el tiempo te obliga a soltar, el tiempo te revela por qué algo no pasó cuando tú querías, el tiempo te hace valorar lo que antes debe, no sé. Sí, dabas por seguro, ¿no? Ajá, que a sí. veces queremos decir como que, bueno, no le damos importancia a ciertas cosas porque pensamos que siempre van a estar ahí, cuando no es así. Una de mis experiencias con el tiempo fue que cuando yo venía, voy a dar un pequeño story time de mi vida. De tu vida. Y también entendí por qué hay que valorar el tiempo. Cuando yo venía a este país, yo pasé un proceso largo. A veces uno quiere todo rápido y la verdad, como dicen por allí, Roma no se construyó en 2 días. En 2 días, ciertamente. Y la verdad todos queremos, muchachos, todos queremos las cosas rápido, todos queremos una buena relación, todos queremos tener el mejor carro, todos queremos, pero es mejor vivir ese proceso porque el proceso es lindo y en el proceso aprendes muchas cosas
que te van a servir para más adelante y Y vívanse te el van a proceso. ayudar para mantener todo eso que deseas, ¿no? Sí, vívanse el proceso, muchachos, con calma, porque el proceso es bonito y disfrútenselo, así hayan faltas, em, Caída. caídas, todo, pero vívanselo bonito. Aprendan a valorar las pequeñas cosas, todo. Y continúo con mi experiencia que fue cuando venía a este país, que yo para llegar a este país me crucé selvas, varios países y la verdad cuando yo inicié el viaje yo dije, no, yo quiero llegar rápido. Y uno ve a medida que va pasando que no es rápido, que el proceso es lento y yo iba viajando y duré como 2 meses viajando. Y cuando llegué aquí, me dije, no, o sea, yo después entendí, yo dije, no, bro, la verdad hay que apreciar el tiempo y el porqué de las cosas. Mm. Fíjate que lo voy a hacer corto y yo venía en un grupo como de 16 personas. Cuando llegamos acá a Estados Unidos, que ya cruzamos, Yeah. de todos, yo me acuerdo de ese versículo de la Biblia que dice, y los últimos serán primero. Yo me acuerdo que cuando todos cruzamos, ya después que pasamos todo el proceso, nosotros teníamos que esperar una cita en México. Y ¿Para qué? Para poder pasar por para acá. poder cruzar acá. Había mucha gente que la esperaba, había gente que duraba hasta años. Como Esperándola. también había gente que le podía salir al día de que él había recién llegado. Oh, Y le podía salir al otro día, el otro día se iba. Como también había personas que duraban meses. sí, que duraban meses. Entonces, no te puedes comparar. Eso es lo que yo también digo. Ahí hay otra cosa del tiempo, que no te puedes comparar el tiempo de las otras personas con tu tiempo. Hay veces que hay personas que le va a tocar antes que ti y tú no te puedes comparar con ella porque va a ser a tu tiempo y al tiempo que Dios decida que a ti te toque. Porque ahí fue que entendí yo eso también bastante. Porque después que nosotros no nos tocó, no esperamos la cita porque la verdad, por situaciones económicas y todo eso, para hacerlo más corto, para no contar toda la historia, a lo mejor en otro capítulo cuento más la historia más a Más el fondo. testimonio, ¿no? Más a fondo, pero fíjate que llegué después que nos procesaron y hay más de la historia, pero lo voy a hacer corto. Me procesaron y entramos a los cuartos. Y después me di cuenta al otro día, cuando ya salí, que a nosotros nos sacaban a una parte, a un horario que era el receso de nosotros, como para hacer ejercicio y salir a tomar sol y todo eso. Y cuando yo miro así por la reja, yo veo que va una filita de hombres caminando. Y recuerdo que Bueno, espera el que avión pase, otra vez. espera que pase el avión porque quiero que esta parte Se se escucha escuche. fuerte y claro. Sí. Luego cuando yo miro así por la reja, que miro a todos los compañeros que habían salido, Contigo. sí, conmigo, y que habían salido antes que yo, que iban en esa fila, porque yo creo que los sacaban para comida o para algo, para otra cosa. Y yo dije, mira, y yo pensé que ya ellos habían salido. Y ellos estaban ahí, la verdad, todos estaban allí. Pero estaban como en otro Todos bloque, estaban, ¿no? pero Algo estaban así. como en otros cuartos diferentes, en otros cubículos, porque habían varios cubículos de personas. Y ahí es donde viene que los últimos serán los primeros. Yo fui el último de todos Y el primero en salir. en salir de allá donde estábamos. Y fui el primero de todos en salir de ahí del centro de detención y pisar Estados Unidos. Y ahí entendí Fuerte, ¿no? el por qué sí, fue fuerte y me marcó bastante para toda mi vida ese versículo de la Biblia que dice, y los últimos serán los primeros. Buah. De verdad que un testimonio que si tú te pones a contarlo, pues mucha gente pensará que es como mentira, ¿no? O que está siendo inventado, es ficticio. Pero la verdad es la realidad lo que me pasó. Y me marcó para toda mi vida y me empezó a entender de que, como tú lo dijiste, que debemos de dejar de mirar
Relojes ajenos. relojes ajenos. Pues sí, bro, ciertamente creo que la relación con Dios se fortalece cuando uno deja de pedir y empieza a escuchar. Sí, y también que cuando entiendes que el tiempo no es tu enemigo, sino es parte de todo el proceso, pues. Y eso pienso que también es como la idea de todo, ¿no? Disfrutar todo ese camino hasta cuando ya logras cumplir las metas que tienes o los objetivos, te sientes agradecido con todo lo que has crecido y te has construido en ese camino para Sí, llegar a la meta que quieres. sí, todos son procesos, bro, de vida que nos Así ponen es. Dios en el camino para hacernos más fuertes para más adelante. Sí, verdaderamente sí. Pues sí, si están escuchando esto, quizá estás en un momento donde no entiendes nada, solo recuerda que Dios no llega tarde y el tiempo no te está quitando, te está preparando. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo. Espero que les haya gustado. Aquí mi persona, Carlos Núñez, y mi Aquí compañero. Gerardo Rosales. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.